Casale Cortecerro, Italia, 2016. Estamos en la iglesia de un pequeño pueblo del Piamonte. De un lado, el cura. Del otro, familiares y vecinos que lloran. Todo normal hasta ahí. De pronto, aparecen 3 niños que depositan una enorme cafetera sobre el altar. No es un objeto extraño para el pueblo. En esa provincia llegaron a haber 18 fábricas que producían ese modelo de cafetera, la que en todo el mundo se conoció como Bialetti, Greca, Italiana, Moka, Maquinetta, Volturno o simplemente cafetera. Su forma distintiva se convirtió en sinónimo de café casero. Lo peculiar es que adentro de la cafetera están las cenizas de Renato Bialetti. Nadie se sorprende ante la imagen, a lo sumo alguno que sonríe por lo bajo. La cuestión es que todos en la iglesia conocían el último deseo de ese prohombre de 93 años, que sus restos descansaran para siempre en la Bialetti más grande, la de 24 tazas. La cafetera que su padre inventó y que él hizo conocida en todo el mundo. La que nació en 1933, cuyo icónico diseño prácticamente no se modificó y en la que materializó el espíritu de la época. No es necesario sacar cuentas. Esa época es la de Mussolini. Bienvenidos a Gastropolítica, un podcast sobre, el nombre lo explica todo, gastro, política, se entiende, ¿no? Soy Maxi Guerra y les presento el episodio de hoy. ¿Qué tan fascista es mi cafetera? Queremos glorificar la guerra, la única higiene del mundo. El militarismo, el patriotismo, el gesto destructivo de los libertarios. Ideas hermosas por lo que uno muere y el desprecio de las mujeres. El discurso infame es de Filippo Tommaso Marinetti, un artista del escándalo. En 1909 lanzó el Manifiesto Futurista y con él nació la primera vanguardia artística de Europa. El futurismo llegó antes que el dadaísmo, el surrealismo, el cubismo o el expresionismo. Pero no solo se destacó por ser la primera, fue la vanguardia que estuvo más cerca del poder. Marinetti era un bigotón enérgico que iba de teatro en teatro cantándole a la velocidad, el ruido y la violencia. En esos encuentros pasaba de todo. Generalmente lo insultaban y le tiraban frutas desde las primeras filas, a veces hasta terminaba a las piñas. Pero también estaban los entusiastas. Empezaron a aparecer el manifiesto de la pintura futurista, el de la arquitectura futurista, el de la música futurista, todo era futuristiable. ¿Qué tenían en común? La fascinación por las máquinas y las ganas de prender fuego el pasado. Esto puede sonar muy punk, salvo por un detalle. Uno de los primeros seguidores de Marinetti fue Mussolini. Juntos marcharon para que Italia entrara en la Primera Guerra Mundial y juntos fundaron el movimiento fascista. Y algo en lo que confluyeron desde el principio fue la comida. En su historia épica de la cocina italiana, John Dickie le dedica un capítulo a la relación entre fascismo y comida y explica: había algo fundamentalmente no fascista en el hecho de comer de un modo que no fuese el más rápido y funcional. Terminada la Primera Guerra Mundial, los camisas negras querían trasladar la disciplina de las trincheras a la vida diaria. La Italia de la mesa larga, de la sobremesa con cantarola, del vino y la siesta no era útil para la imagen del nuevo régimen. Marinetti llevó eso más lejos, tan lejos como nunca hubiésemos pensado que podría llegar un italiano. Quiso prohibir la pasta. Abolición de la pasta, absurda religión gastronómica italiana, comida retrógrada y falsamente nutritiva que vuelve al hombre pesado, torpe, escéptico, cansino, pesimista. Eso decía el manifiesto de la cocina futurista de 1932. Para convertirnos en los hombres máquina que quería el futurismo, los platos tenían que ser hechos por químicos y no por cocineros torpes o amas de casa ignorantes. El choque de sabores tenía que despertar a las masas adormecidas. Veamos algunos platos del menú futurista. Estaba el bocado escuadrista, filetes de pescado empanados con mermelada de manzanas flambeadas. También el carne plástico, una gran albóndiga cilíndrica vertical coronada por una capa de miel y rodeada por un anillo de salchichas. O el cerdo excitado, un salame sin piel cubierto de café caliente mezclado con agua de Colonia. Obviamente esa batalla la ganó la pasta, aunque debo reconocer que ese cerdo un poco me excitó. Hay que decir que los caminos del fascismo y el futurismo no siempre corrieron paralelos. En un punto, el régimen de Mussolini buscó abrazarse al mito del pasado glorioso del Imperio Romano y al elogio del italiano rural, lo opuesto a la prédica futurista. Y es que, como sostiene Umberto Eco en su célebre conferencia contra el fascismo, si hoy en día usamos fascista o facho como un insulto cotidiano, es porque se trató de un movimiento tan falto de esencia, tan contradictorio y carente de una ideología monolítica, que a todo lo autoritario le cabe la etiqueta de fascista.
Pero volvamos al cerdo excitado, que me quedó grabado, y ese encuentro entre salame, colonia y café. La asociación de Marinetti con el café no era casual. Él mismo, que no era precisamente un tipo humilde, se hacía llamar la cafeína de Europa. Por esos años, un industrial piamontés comenzaba a prestarle atención al café. Alfonso Vialetti tenía una fábrica de aluminio, el material que el fascismo quería imponer. En un trabajo hermosamente titulado El romance de la cafeína y el aluminio, el estadounidense Jeffrey Schnapp habla de la simbología del aluminio en esa época. Por un lado era avional, un material ligero y moderno que se podía moldear fácilmente. Por el otro era anticorodal, es decir, no corrosivo, básicamente que mantenía intactos los valores tradicionales. O sea, futurista y fascista al mismo tiempo. Esto decía una publicación fascista de 1931. Reconozcamos que un nuevo protagonista de vital importancia ha surgido en la vida económica de la nación. El aluminio, un metal italiano cuya abundancia nos convierte en la envidia del mundo. El aluminio italiano que seguramente nos permitirá reducir al mínimo la importación de otros metales, liberando a la patria de los onerosos tributos que hasta el día de hoy siguen siendo exigidos en el extranjero. El aluminio encarna el destino inflexible de Italia. Italia ya tiene una gran cultura del café en los bares. El espresso representa ese espíritu de época. La bebida moderna, inmediata, una piña en la boca. El nombre mismo, expresso, viene de los trenes más rápidos, pero no se puede replicar en casa. Las cafeteras domésticas de la época, como la napolitana, dan un café débil comparado con el que se toma de pie en la barra. Alfonso Vialetti está dispuesto a unir aluminio y cafeína, pero no sabe cómo. Busca y busca con su socio hasta que la respuesta viene del lado menos esperado, el lavarropas de su casa. Copia el sistema hidráulico por el cual el agua hirviendo sube por un tubo central para mojar la ropa y lo aplica a su cafetera. Vialetti patenta la Vialetti Mocha Express en 1933. Técnicamente no da un espresso, pero consiguió algo inédito para los hogares, un café intenso, aromático e inmediato. Y a nivel de diseño, poco o nada cambió con respecto a la cafetera que hoy tengo en casa. Primero tuvo un éxito modesto, pero Renato, su hijo, el que hoy descansa en paz dentro de una cafetera, fue el genio que la convirtió en un ícono mundial. El diseñador español Javier Cañada, que cuenta la historia de la Vialetti en un cómic, explica sus fortalezas desde el diseño. Si tienen la cafetera a mano, mírenla con atención mientras escuchan esto. Es simétrica, a 3 ejes, lo que la hace equilibrada a la vista. Su forma explica su funcionamiento. Abajo los ingredientes, arriba el resultado. Es decir, pones el agua abajo, en la parte del medio el café molido, y una vez que el agua hervida sube, ya está pronta. Volvemos a Cañada. No hay que medir tiempos ni estar mirando cuando el café está listo. Ese es el llamado feedback auditivo. Y es sencilla, con pocas partes, fáciles de limpiar, y si se llega a romper alguna, es fácil de cambiar. No es difícil imaginar cómo terminó convirtiéndose en parte del decorado de las cocinas de todo el mundo, la mía incluida, o parte de la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA. Pero también, como dice Cañada, su aspecto metálico y de geometrías duras, hijo del futurismo, buscaba evocar fuerza, velocidad y potencia. Es extraño descubrir que algo que me da tanto placer estético, que me acompaña en las mañanas, que básicamente fue mi puerta de entrada al mundo del café, no pudo nacer en un contexto diferente al de la Italia de los años 30. ¿Qué tan fascista es mi cafetera? Pienso en algo que cuenta el escritor Alessandro Barico. Un día llevó a su hijo pequeño a conocer Cinecittà, los míticos estudios del cine italiano, donde filmaron desde Fellini, Visconti y De Sica a Scorsese y Wes Anderson. El niño le pregunta quién construyó Cinecittà y el padre le responde: el fascismo. Il capo del governo ha inaugurato i nuovi stabilimenti. Es cierto, Mussolini puso la primera piedra en 1937. Al niño se le genera un cortocircuito mental. En casa le enseñaron que el fascismo era todo lo que estaba mal. ¿Cómo pudo dar pie a algo tan maravilloso? Pero claro, Cinecittà, creado por el fascismo, dio lugar a las burlas más maravillosas al fascismo, como la película Amarcord de Fellini. Saluto di Roma imperiale ci addita la via del destino dell'Italia fascista. Y la Vialetti estimuló todas las charlas que no se podían tener en la Italia de los años 30, al punto de convertirse en uno de los gestos más democráticos.
llegó a estar en 9 de cada 10 hogares italianos. Y en todos se convirtió en sinónimo de lo más antifascista: estirar la comida, la charla, básicamente perder el tiempo disfrutando la vida. Gastropolítica es una serie de Maxi Guerra para Funga, ecosistema de contenidos.